Gracias, Señor, por tu obra en mí. Hola amigos televidentes, un saludo a todos ustedes, como siempre, y también un saludo a quienes puedan vernos, escucharnos a través de la internet. Quien les habla, Marcial, y esto es a través de la Biblia. Es un programa cristiano y nuestro deseo es que ustedes sean bendecidos con lo que podemos leer y exponer de la palabra de Dios en estos programas. Hoy vamos a hablar de lo que es el Evangelio bíblico, el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio bíblico, el Evangelio de Dios, no es la religión de una persona, no es una ideología personal de alguien, ni de ninguna denominación religiosa de la actualidad. Hay muchas iglesias cristianas, pero vamos a hablar del Evangelio bíblico, de aquel que se escribió hace ya 2000 años en los Evangelios, que es el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Y quién nos trae? Bueno, el Evangelio de Dios es el plan de Dios para salvar al ser humano, al hombre, de su error, de su pecado y de las consecuencias que trae, ¿no? Por ello, el apóstol Pablo, allí en su carta a los romanos en la Biblia, él dice: no me avergüenzo del Evangelio. En el capítulo 1 y el versículo 16 dice de la carta a los romanos el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Así que el Evangelio es el plan de Dios para salvación a todo aquel que cree, para salvar al hombre de su error, de su pecado, de las consecuencias que trae esto, ¿no? Porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que nos desviamos del plan de Dios. Dios quiere que nos volvamos. Bien, esto es el Evangelio de Dios, es el plan de Dios, no del hombre, ¿no? La gente suele decir todas las religiones son buenas, ninguna te enseña a robar, ninguna te enseña a matar, ninguna te enseña a adulterar. Bueno, puede ser, pero en verdad cuando se habla de religiones entramos en un terreno medio extraño, ¿no? Mejor es hablar de lo que la Biblia, que se escribió hace ya 2000 años, ¿no? Los hombres de Dios, leer las cartas de los apóstoles, los evangelios, las palabras propias del Señor Jesús. No tanto el comentario que le agregan las distintas religiones a través de la historia, no tanto los comentarios, porque a veces pueden ser acertados y a veces pueden ser desviados, acomodándolo, torciéndolo, acomodándolo a su religión. No, en nuestro caso, quien les habla, Marcial, ya les dije mi nombre, lo que voy a ser muy honesto, voy a leer lo que dice la Biblia. Si usted me pregunta, ¿cuál es mi religión? Yo le diría, mire, ¿usted tiene la Biblia? ¿Tiene la Biblia, la palabra de Dios, usted en su hogar, en su biblioteca la tiene? Bueno, esa es mi religión. Lo que dice su Biblia, eso es lo que yo creo. Yo creo en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Creo en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. Puede haber comentarios de muchas personas, puede haber muchos libros escritos, ¿no? Para tratar de exponer o explicar lo que dice la Biblia. Ninguno de esos libros es inspiración divina. Solo la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, es lo que fue inspirado por el Espíritu de Dios, y la Biblia, la revelación verbalizada de Dios se cerró. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, al fin, prohíbe agregar y quitar de parte de Dios a la Biblia, diciendo que quien lo haga sufrirá las consecuencias. Dios traerá juicio sobre esa persona que agrega o quita de la Biblia. Entonces tenemos que ser muy honestos cuando leemos el texto bíblico, no adaptarlo a nuestra religión, a nuestra ideología, a nuestro grupo, ¿no es cierto? No. La palabra de Dios es
atemporal, no pasa de moda. La palabra de Dios no es de interpretación privada para alguna persona, no. La palabra de Dios es su palabra dada a la humanidad para que todos conozcamos la palabra de Dios. Es verdad que Dios llama a algunas personas para que nos expongan la Biblia, dándoles dones o dándonos dones por el Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de exponer la palabra de Dios a otros cristianos que también tienen el Espíritu Santo. A lo mejor Dios no les da eso, pero en la iglesia verdadera de Jesucristo, en todos los hombres y mujeres de cualquier grupo verdaderamente cristiano, tienen el Espíritu Santo y tenemos dones espirituales dados por el Espíritu Santo para ayudar a las personas a entender la Biblia. Pero usted, señora, señor, niño, joven, señorita, podés leer la Biblia, ¿no? Y ver y cotejar o confrontar tu religión, lo que te han enseñado de chico, lo que tú sabes, las tradiciones, lo que tú quieras, y ver si está de acuerdo en lo que te han enseñado o en lo que tú crees de Dios con lo que Dios dice en su palabra. Mira, alguien dijo, el mejor comentario de quién es Dios, lo hace Dios en su palabra. No lo hacen los hombres, lo hace Dios inspirando a aquellos hombres que Él inspiró por el Espíritu Santo para que escribiesen su palabra. Bien, el Evangelio entonces es el plan de Dios. Es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. Mencionamos su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bien, ¿qué nos trae el Evangelio? Bueno, en primer lugar, el Evangelio nos trae el perdón. El perdón de Dios. Es el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? El perdón de Dios. Yo les quiero leer simplemente algunas palabras que son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que las encontramos en Lucas, en el capítulo 46 y el versículo, 24 y el versículo 44 al 46. Dice así, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Cuando Él resucita, se presenta a los discípulos y les dice esto. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si algún judío escucha este programa o lo ve, sepan que si es un judío de aquellos que sus padres les enseñaron, que era un gran impostor Jesucristo, se equivocaron muy feo, porque ellos se habían apartado de Dios, ¿no? Jesús es el verdadero Mesías, es el Mesías prometido a Israel y a las naciones. Estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo no sé cómo no lo entendieron o no lo entienden. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la obra de la redención. Está escrito en el libro del profeta Isaías, lo conocen también todos los judíos, en el capítulo 53, hablando de Jesús como el que fue rechazado, fue despreciado, fue herido por los pecados de su pueblo y de la humanidad. ¿Acaso no sufrió así Jesús y acaso no estaba escrito en un libro que escribió el profeta Isaías 700 años antes, aproximadamente, antes de que Jesús naciera de María y muriera en la cruz? Estaba escrito. Bien, pero dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en el nombre de Jesús, el Cristo, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios, ¿no? Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. El Evangelio nos trae perdón de pecado, pero obviamente antes que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber el pedir perdón a Dios y volvernos a Dios, ¿no es cierto?, tratando de agradarle, ahora haciendo su voluntad que está revelada en este sagrado libro, la Biblia. El Evangelio nos trae perdón.
Ese es el plan de nuestros pecados. ¿Quién más nos trae el Evangelio? El Evangelio nos trae limpieza de nuestros pecados. Mire, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Recuérdelo, de todo pecado, no de algún pecado. Por ello, los judíos sacrificaban anualmente el cordero pascual derramando su sangre y comiendo el cordero pascual. Apuntaba al Mesías que iba a morir, ¿no? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Sacrificaron el cordero pascual y pusieron la sangre, pintaron los linteles en las puertas de sus casas, ¿no? Esto lo sabe todo el pueblo judío. ¿Cómo es que no se dan cuenta que aquel que murió ensangrentado, crucificado, rechazado por su mismo pueblo, como estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a acontecer porque su pueblo se había desviado, es el Mesías, es el Salvador, es el que salva a toda persona que hoy cree en Jesucristo, es el que va a salvar a Israel de una gran tribulación que viene sobre el mundo y especialmente sobre Israel. Pero en Jesús hay perdón, ¿no? En Yeshua dirían los judíos, ¿no? Hay perdón. En Jesús hay limpieza por la sangre derramada en la cruz. ¿Qué más nos trae el Evangelio? El Evangelio de Dios, el Evangelio bíblico, ¿no? El Evangelio de Dios nos trae vida espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Engendran la vida espiritual de Dios, que es la vida eterna. Por ello dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, ¿no? Nos trae vida. El Señor Jesús, hablando a los judíos, allí en este mismo Evangelio de Juan que tenemos acá, en el capítulo 7 y el versículo 38, dice estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es vida espiritual que vino a traernos Jesús. Jesús no dice: yo he venido para que ustedes sean muy religiosos. No. Jesucristo dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida espiritual. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero esa palabra tiene que hallar cabida en tu corazón. Y tenés que recibir a Jesús para obtener el perdón. Él trae perdón. El Evangelio de Dios trae perdón. El Evangelio de Dios trae limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo. El Evangelio de Dios, el Evangelio bíblico, no el que pudiera haber distorsionado las distintas religiones llamadas cristianas aún, ¿no? El Evangelio de Dios, el Evangelio bíblico, trae vida, trae perdón, trae limpieza, trae vida. Ese es el Evangelio de Dios. Vamos a ir a un tema musical. Una excelente cantante brasilera, Aline Barros, a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar este tema, luego continuamos viendo qué nos trae el Evangelio de Dios. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, reinventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Por amor no bastó dolor y humillación, como flor que
Bien, amigos, ahí escuchábamos este hermoso tema cristiano. Y vamos a continuar viendo en la Biblia qué nos trae el Evangelio de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre de su error, de sus pecados, de las consecuencias que trae el pecado, que es la separación eterna de Dios, ¿no? Pero Dios no quiere que nosotros tengamos muerte espiritual y eterna. Dios quiere que nosotros tengamos vida. Algunas personas a veces se acercan a las iglesias diciendo: yo quiero que oren por mí, yo me acerco a Dios porque mi marido no tiene trabajo, por ejemplo. Bueno, se puede pedir a Dios para que abra las puertas para un trabajo. Dios tiene el control de todo y Dios lo suele hacer. Pero ¿sabe cuántas personas no creen en Dios si tienen trabajo? Y hasta estaban, ¿no? Cristo no vino esencialmente para esto. No erremos el concepto a lo que Jesús vino al mundo. Él vino para perdonar nuestros pecados, para que tengamos vida espiritual y vivamos eternamente con Dios. El ser humano no es trascendente. ¿Usted ha escuchado esa frase tan vulgar y común? Muerto el perro, terminó la rabia, ¿no? Como diciendo, ya listo, no existe más nada. No es así el ser humano. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis, en el capítulo 1, ¿no? Y el hombre va a sufrir eternamente, separado de Dios, si no se arrepiente, si no cree en Jesús. O el hombre va a disfrutar del reino de Dios, el cual Jesucristo vino a ofrecernos cuando vino al mundo, trayéndonos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero cuando hay arrepentimiento hay perdón, y no solamente hay perdón, sino que son limpiados, borrados nuestros pecados. Y a cambio, ¿no es cierto?, de perdición tenemos la vida de Dios engendrada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y esa vida nos llena. Por ello, les he leído anteriormente al tema musical esto que dice Juan, que son las palabras de Jesús que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo vino a darnos vida, vida espiritual, vida eterna. A esto vino Jesús. Bien, pero ¿qué más nos trae el Evangelio de Dios? El Evangelio bíblico. Bueno, también nos trae descanso. Descanso de la mente, descanso del estado de ánimo, descanso de la incertidumbre, ¿no? Mire, allí encontramos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, Evangelio según San Mateo. Mire, le estoy leyendo la Biblia, no le estoy leyendo cualquier libro, le estoy leyendo la Biblia, esa que usted puede tener quizás hoy mismo en su armario, en su, no sé, en su modular, ¿no? Donde la tiene en su biblioteca, no sé si usted la lee, pero mire, usted puede buscar estas palabras. Jesús vino para darnos descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28, allí encontramos las palabras de Jesús que nos dicen, las leo. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, ¿no? Qué hermoso es encontrar el descanso de Dios. Muchas personas en la actualidad están en una actitud de angustia, de depresión, de decaimiento, porque no le encuentran sentido a la vida, porque no encuentran vigor en su espíritu, porque no encuentran una respuesta a las incógnitas en sus pensamientos, ¿no es cierto? ¿De quién es el hombre? ¿Por qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y todas esas cosas, el hombre se cansa en pensar alguna vez. Claro, hay personas que directamente viven sin analizar nada, sin pensar. Algunas personas también creen que la persona que cree en Dios es una persona que se ha creído una fábula. Vamos ahora, en este siglo, el de las luces. El siglo XX se llamó el siglo de las luces, ¿no? Bueno, hoy en día con los descubrimientos científicos, tanta cosa. Eso de creer en Dios parece algo, ¿no es cierto?, que era para gente que no piensa, que no analiza. No, mire. La Biblia va muy por delante de la ciencia y de los eventos que han acontecido en estos 2000 años de la era cristiana y de lo que están aconteciendo ahora en el mundo, en este mismo momento. La Biblia habla de que la ciencia sí va a aumentar, señales de los últimos tiempos. La Biblia habla que iban a haber señales en la luna y en el sol. Lo están viendo. Si no, entre usted a internet y busque lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?
con el sol, que está provocando también que puede haber grandes terremotos y tsunamis. Estados Unidos está amenazado, lo dicen ellos mismos, ¿no? Por grandes terremotos y tsunamis. Puede hasta desaparecer, por lo que se dice, por lo que usted escucha por internet y algunas informaciones de la NASA, ¿no es cierto? Son científicos, ¿no? Quizás muchos no conocen a Dios, porque el hombre a través de la ciencia nunca va a conocer a Dios, lo dice la Biblia, ¿no? A Dios se le conoce solamente por un solo camino, por el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo que murió en la cruz. Él saldó la deuda de nuestros pecados. Cuando usted acepta a Jesús como el Señor, como el Salvador, entonces el hombre sí tiene perdón. Entonces el hombre sí tiene limpieza de sus pecados. Entonces sí el hombre tiene vida espiritual. Y entonces sí el hombre nace espiritualmente y descubre la presencia y el poder espiritual de Dios en la vida. Porque Dios se le revela por el camino que Él ha establecido. ¿Cómo salvar y revelarse al hombre? Dios no se revela por el camino que los hombres quieran, por cualquier camino, tratando de descubrir a Dios por caminos que nunca le van a encontrar. Muchos hacen eso, ¿no? Pues mire, a Dios se revela a todas las personas que con humildad le piden perdón e invitan a Cristo que sea su Señor y su Salvador, y Dios lo sella con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios es el revelador de los tesoros divinos. Mire, el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 al 12. Mire, recuérdelo usted que me está escuchando, ¿no? Amigo realiquense o de cualquier lugar del mundo a través de la internet, ¿no? Recuérdelo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12. Allí dice que Dios reveló estas verdades espirituales a los cristianos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay muchísima cristiandad. Yo mismo era una persona que era bautizado de chiquito, cuando yo no sabía elegir de qué grupo religioso iba a ser o si iba a creer en Dios o no. Bueno, pero me bautizaron a mí de chiquito. Yo me creía cristiano, pero no me habían enseñado a aceptar a Jesús, ni quién era Jesús. No era cristiano. El bautismo no hace a nadie cristiano, ¿sabe? ¿Sabe quién hace cristiano? Cristo. Cuando usted se arrepiente y lo recibe. Y cuando ha creído, bueno, bautícese. Pero nadie se crea cristiano sin serlo, porque se engaña a sí mismo. Lea la Biblia y no permita que ningún verso de ningún religioso, ni mío ni de otro, le engañe. Usted es responsable de sus decisiones. Analice su vida, lea la Biblia y va a ver que la Biblia es la palabra de Dios. Y no le deja engañarse usted mismo ni que lo engañen. Este es el manual que Dios nos dejó. No lo dejemos de lado. Bien, la Biblia nos trae descanso. ¿Qué más nos trae la Biblia? Una cosa más vamos a mencionar. El cuidado de Dios. El cuidado de Dios a través de Jesucristo. Mire, los judíos, los palestinos, ¿no?, que están ahí también, conocían mucho sobre ganado. Y había pastores que cuidaban sus rebaños y los querían y los cuidaban, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús ponía ejemplos de lo que la gente conocía para que ellos pudieran asimilar las enseñanzas espirituales que Él le daba. Y entonces el Señor, comparándose con los pastores que cuidaban el ganado y comparando a los hombres como el ganadito, las ovejitas que van perdidas, agachaditas, tomando para cualquier lugar, ¿no es cierto? Mire, me decía un hombre que conoce mucho de ovejas que la oveja no tiene muy buena vista, pero tiene muy buen oído, ¿no? Y Jesús dice esto en el Evangelio de Juan capítulo 7, voy a buscar el texto bíblico para leérselos, capítulo 10, perdón, y el versículo 27, estas son las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que seguir a Jesús, no meramente decir yo creo en Dios. Seguir es obedecerle, es conocerle, es hacer su voluntad, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice Jesús como el Hijo de Dios, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos, ¿no? Ahí habla en plural y singular, o singular y plural. Yo y el Padre, uno somos. Es la perfecta comunión del Padre con el Hijo. Pero en Jesús, en el Evangelio de Dios, tenemos el cuidado. Entonces podemos enumerar muy brevemente y terminamos este programa, ¿no?, del día de hoy. ¿Qué nos trae el Evangelio de Dios? Nos trae perdón, nos trae limpieza, nos trae vida, nos trae descanso, nos trae cuidado. 5 cosas maravillosas. Ese es el Evangelio bíblico, ese es el Evangelio de Dios. ¿Qué evangelio está practicando usted? Pregúnteselo. Y en el próximo programa estaremos nuevamente hablando de estas verdades que tenemos en este sagrado libro, la Biblia. Que Dios le bendiga.